Esto es Conexiones. Podríamos oír. Bueno, la presentábamos al inicio. Natalia Salvo, recordemos, abogada, laboralista, y además es docente, profesora en la UBA y en la UNPAS, y panelista en C5N en el programa de Caníbales los domingos a las 20. Bueno, Nati, perdón que te tuteé, pero ya te hemos tenido aquí y te siento de las familias. Te agradecemos obviamente que estés con nosotros. Empezamos a discutir un poco cómo funciona esto de la justicia local, nacional y federal. ¿Nos podrás explicar en pocas palabras qué implica esto de justicia nacional en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Por lo tanto, no es que le delegó funciones o le delegó competencias a la nación. Es un gobierno autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno nacional tiene sus intereses que priman en esta ciudad autónoma. Por eso Larreta no es un gobernador y por eso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene constitución. Esto está directamente relacionado con qué tipo de juzgados tiene. Tanto el artículo 129 de la Constitución Nacional como después de la reforma de 1994, la cláusula séptima transitoria, dicen que desde ya el gobierno de la ciudad autónoma funciona como tal, pero que la nación conserva sus intereses, ¿no? Esto Exacto. Fue reglamentado por una ley posterior que seguramente la deben haber escuchado, que se llama Ley Cafiero, y que justamente dice que la competencia de los juzgados en la ciudad es solamente contravencional, de materias menores. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia nacional del trabajo, nacional comercial, civil, penal, de minería y demás, como dice la Constitución, no es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene otra estructura judicial. Lo que hizo Larreta es violar la Constitución con la aprobación de la modificación de una ley que trastoca las competencias nacionales, porque es lo mismo que mezclar manzanas con peras. Ya te digo, no es una provincia, no me gusta poner este ejemplo, pero es como que una provincia vote la modificación de la justicia nacional, algo por el Exacto. estilo. Por eso desconoce el poder federal, que ustedes recordarán, fue lo mismo que hizo cuando a través de una maniobra de Forum Shopping y de una ONG financiada por Larreta, de padres, desconoció la virtualidad que había impuesto el decreto de necesidad de urgencia que regía por todo el país, en una actitud secesionista prácticamente, y lo hizo a través de su poder judicial. Políticamente, ¿por qué hace esto Larreta? Porque tiene un tribunal de amigos. La Corte porteña tiene una mayoría automática, tiene dentro de sus integrantes a integrantes de la famosa mesa judicial macrista, es como la guarida, el reservorio de esta mesa judicial, la Ciudad de Buenos Aires, tanto en su procurador general, que es Juan Bautista Maíquez, y que es la línea directa que habilitó el cableado en los tribunales, en los pabellones, en Ezeiza, que fue el representante de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura, que mandó a pedir juicio político a todo y cuanto juez no le hacía caso a Macri. Pero también dentro de este tribunal, que es el que va a resolver, está Santiago Otamendi, que fue viceministro de Justicia de Garabano, está la que querían proponer como procuradora para cuando intentaban desplazar a Gil Carbó, cosa que consiguieron, Wenda de Roca. Exactamente. Exacto. Hay una jueza declamadamente macrista que se llama Lange, es decir, de 5 miembros, 4 son expresamente larretistas, y la verdad que este tribunal lo que hace es, primero, proteger a los amigos de Juntos por el Cambio, como por ejemplo en la causa Correo, que ahora con esta modificación que vamos a repudiar y que repudiamos, y que la Corte debería declarar desde ya inconstitucional. Lo que hacen es procurar la impunidad de Mauricio Macri, de cualquiera de los grupos económicos aliados de Larreta, ya sea del sector inmobiliario, ya sea en la justicia laboral. En materia laboral, acaba Carrió de decir que se tienen que suprimir las indemnizaciones, en eso son muy lógicos, lo dijo Lustó a través de su proyecto, lo dijo Vidal, lo dijo Larreta, lo dijo Tetaz y ahora lo dice Carrió. Si no logran la modificación de las leyes laborales, bueno, lo van a hacer a través de su justicia amiga, como hicieron con Pedido Ya, y un fallo que la justicia nacional le había dado la razón al trabajador,
bueno, Pedido Ya recurrió en vez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuando también le dio la razón al trabajador, al Tribunal Superior de Justicia y no a la Corte. Sucede eso que también te iba a preguntar, sí. Digo, Natalia, este poder que se le intenta dar al Tribunal Superior de Justicia se intentó antes de esta ley sancionada el viernes, de esa forma, ¿no? Digo, llevando, a pesar de no tener competencia, recurriendo fallos frente a esa... citando un caso, el caso Levinas, que también estaba tramitando en la Justicia Nacional Comercial, y Levinas recurrió después de la Cámara, que es Nacional de Apelaciones, que es la instancia revisora de los juzgados, al Tribunal Superior de Justicia. Ese en vez de la Corte Suprema. Claro, y ahora lo tiene para resolver la Corte Suprema. Ya se pronunció el procurador Casal, para que Casal diga que es un mamarracho jurídico, imagínate lo que es. Es verdad. Es así, entonces ahora esta Corte también, con las circunstancias y en el estado en la que se encuentra, tiene que resolver eso. Por eso nosotros mañana llamamos, no solamente nosotros, bueno, fundamentalmente, me parece primordial, las organizaciones gremiales, porque el gobierno de Macri, Juntos por el Cambio en sí, es profundamente antitrabajador y profundamente antisindical, porque sabe dónde está verdaderamente la resistencia del pueblo. Entonces, estos sindicatos, 23 de los cuales fueron intervenidos en el gobierno de Mauricio Macri, perseguidos sus dirigentes gremiales, tachada la Justicia Nacional del Trabajo, llamados de abogados laboralistas, los que defendemos el derecho humano al trabajo, bueno, es lo que está en riesgo a través de esta maniobra. También los gremios buscan el tribunal que quieren, que se les vengan ganas. Esta es la famosa maniobra del Forum Shopping. ¿Por qué? Porque hay una garantía constitucional que establece el juez natural. ¿Y quién es el juez natural? Bueno, el juez justamente que tiene la competencia material y la competencia territorial para entender, no cualquier juez. Ah, bueno, me gusta ese juez, quiero que me juzgue ese juez. Y eso es lo que hace Larreta, eso es lo que hizo Macri, poniendo jueces a tu antojo, trasladándolos al tribunal que quería en contra de la ley. Entonces, la verdad que es una maniobra inconstitucional, profundamente antidemocrática, antirrepublicana, que es otra palabra que se nos ha apropiado esa línea de la derecha, porque república es división de poderes y que en un poder no se arrogue las facultades de otro, y la verdad que lo que está haciendo ahora Larreta es arrogándose las facultades del Congreso Nacional, eventualmente si se quiere modificar esto, con un poder judicial que también se siente por encima de los otros dos poderes del Estado, que sí pasan por el escrutinio del pueblo. El Poder Judicial no lo hace, tenemos un Poder Judicial totalmente alejado de la ciudadanía, tenemos una Corte que falla cuando se le viene en gana según el criterio político que le resulta conveniente. Así que la verdad que es un momento para que la ciudadanía se apropie de esta discusión de qué Poder Judicial queremos, que sea realmente independiente no solo del poder político, sino del poder real, del poder corporativo, que no ceda ante estas amenazas, que no ceda, que se pronuncie también, hasta se ha pronunciado la Asociación de Magistrados con Gallo Table, que también es insospechado de nacional y popular, pero la verdad que esto es directamente en contra del Estado de Derecho, así que es por eso que mañana, miércoles 6 de octubre a las 11 de la mañana, vamos a estar en la puerta del Tribunal Superior de Justicia, en Cerrito 760, junto con infinidad de organizaciones gremiales y de organizaciones de abogados convocantes y adherentes a este evento. Bien. Y Natalia, justamente este Tribunal Superior de Justicia, cuando recurrían los fallos a él, se debería declarar incompetente, ¿no? Digo, cuestión que en los fallos que le interesaba no lo hizo. Exactamente. Digo, atendiendo a lo que vos decías, digo, si viene SOCMA, si viene Correo Argentino, si viene Pedido Ya, o digo, que son de su interés, no se declara incompetente y quiere de facto impartir justicia donde no le corresponde. Hoy ya pasamos a otro nivel, directamente sancionando una ley inconstitucional. Claro, y una ley que fue también bochornosa la forma en que se sancionó la legislatura porteña, que es como la escribanía de Larreta, ¿no? 38 legisladores contra 20 introdujeron esta modificación cuando se estaba hablando de un proyecto de que la oposición, es decir, el Frente de Todos en su mayoría, había adherido para virtualizar las audiencias y las notificaciones en el Poder Judicial, y ahí hablaron de autonomía y metieron esta modificación que obviamente votó la alianza de Juntos por el Cambio en la legislatura porteña. Así que cuando hablamos de un tribunal de amigos, no hablamos solamente de los amigos de la terminal política del poder real de Juntos por el Cambio, hablamos de ese poder real.
Hablamos de las corporaciones alimenticias, que seguramente fueron los mandantes para que hoy Juntos por el Cambio no doy quórum para la ley de etiquetado frontal. Hablamos de ese poder real, que por supuesto tiene sus tentáculos en la política, y en este caso es Juntos por el Cambio. Seguramente. Y Natalia, ¿nos podés explicar qué implicancias tiene, esta modificación y esta competencia que se le atribuye al Tribunal Superior de Justicia con respecto al fuero laboral? ¿Cómo el laburante de a pie puede verse afectado con esta modificación? En esto, su proceso va a tardar más, porque en vez de tener dos instancias, que es el juzgado y la Cámara, las empresas van a poder recurrir ante este tribunal. Va a ser más caro, va a demorar más, y encima van a tener un tribunal amigo. Antes, eventualmente, se iba hasta la Corte Suprema si eran casos que involucraran de materia federal, derechos constitucionales y las causales por las cuales se habilita a recurrir ante la Corte, pero en este caso van a demorar más. No solamente pasa con lo laboral, sino también con la justicia comercial, sino también con la justicia civil, ante cualquier situación que le compete a la justicia nacional. Bien. Consulta, perdón, Lean, Natalia, buenas noches. Juan Martín te saluda. Ante todo también, transmitirte los saludos de nuestro conductor, de Mario López, que, bueno, hoy por cuestiones de temporada de rosca, podemos decir, estamos en víspera de elecciones en el gremio, está un beso grande para pero Mario. Bueno. Claro, bien. Y también recordar, aprovechando lo que decías antes, ¿no? Nuestro gremio va a estar presente mañana en la movilización, como otros tantos. Foestra convoca, adhiere y allí estaremos. En esto de por qué las empresas, tiene que ver justamente, entiendo yo, que porque tenemos a la gran mayoría de las empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este recurso que se plantea, o en esta instancia paso adicional, estamos marcando aún más, o está marcando el macrismo aún más, esta vocación de unitarismo que tanto los caracteriza. Pero claramente, al punto tal que ustedes sabrán que la Inspección General de Justicia es el órgano de control y fiscalización de las sociedades y las asociaciones. La Reta, como es nacional, la Reta también intentó constituir un registro de sociedades a nivel de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todas estas empresas son las famosas sociedades de acción simplificada, que son simplemente una pantalla legal, que sirven para hacer negocios con el gobierno, que sirven justamente para precarizar derechos de trabajadores. Y la verdad que por eso también lo recalcamos, que en materia laboral es muy importante, porque todas estas empresas que vos mencionás tienen domicilio frecuentemente en la ciudad de Buenos Aires. Así que es una vía más para mostrar su carácter de antitrabajador de este partido político o espacio político, y para mostrar dónde verdaderamente quieren ajustar. Siempre quisieron y quieren ajustar en el salario de los y las trabajadoras. Tienen también sus otras expresiones. Hoy el empresario que se toma como independiente, Teddy Caragosian, propone una mochila argentina, que en realidad la mochila que tenemos es la de los empleadores incumplidores, que no son todos, por supuesto. Un proyecto que pretende subvencionar a los empleadores que quieren comer y descomer laburantes, para los que no lo hacen y efectivamente cuidan el puesto de trabajo. Entonces, la verdad que tenemos a la derecha, sea asumida derecha o no, bien aunada en este eje, que es la reducción de los derechos de los trabajadores, la distribución regresiva de la riqueza, pagar menos impuestos, no tener ningún tipo de derrame. Ya lo vimos que Argentina es el tercero en estos Pandora Papers de evasión fiscal. Entonces, la verdad que creo que hay que verlo desde ese lugar. Y Natalia, no teniendo, por ejemplo, a nivel nacional, la mayoría en las cámaras, y queriendo obviamente apuntar a eso de cara a una elección, muestran en la ciudad de Buenos Aires, teniendo la mayoría, cómo trabajan legislativamente, cómo funciona este bloque, si se quiere, tan democrático y tan republicano como se pinta, dejando, a la vista de todos, cómo funcionarían si fuesen mayoría a nivel nacional. Y lo que vos decías, van a cumplir con lo que están prometiendo, que es quitarnos derechos, indemnizaciones, flexibilización laboral. Es preocupante de cara a las elecciones que haya, que tengan esta representación. Absolutamente, y ya lo hemos visto. No pudieron instalar la reforma laboral porque el movimiento obrero se paró
ahí a la vanguardia de esa negativa. Lo intentaron hacer en 2017, en 2017 también a fines, si mal no recuerdo, fue cuando intentaron la reforma previsional, pero bueno, las organizaciones sociales y sindicales también le pusieron un freno más allá de que se lo hayan aprobado, así que la verdad que vienen por los derechos de todos y de todas, y ya lo vimos a nivel nacional cómo lo practicaron. Bien, esperemos entonces recuperar la conciencia trabajadora de cara a las elecciones que nos esperan de noviembre, para no tener este tipo de representantes, obviamente, a nivel nacional. Natalia, Matías te saluda, buenas tardes. Te quería hacer una pregunta porque yo no estoy tan ducho en lo que es el derecho, pero sí me genera preguntas todo esto que estoy escuchando, y una de las principales, que por ahí es el meollo de la cuestión, desde mi perspectiva, es, vos decías que la justicia es una pata de la República, y que los otros poderes de la República están sujetos a un control democrático de quienes ejercen ese poder. ¿Cómo hacemos para... ¿existe algún proyecto, alguna intención o qué forma podría haber de ejercer un control democrático del poder que ejerce justamente el Poder Judicial sobre nosotros? Bueno, hay infinidad de, más que proyectos, pronunciamientos, porque imagínate que tenemos un proyecto de reforma judicial que también está frenado y no quieren votar, y que es mucho menos pretencioso, simplemente lo que intenta es volver a sacar la judicialización del Poder Judicial y viceversa, y los famosos sótanos de la democracia. Pero la verdad que el Consejo de la Magistratura es el órgano que selecciona y remueve jueces, ahí hay representación popular a través de diputados nacionales, pero lo cierto es que yo creo que necesitamos también una profunda reforma del Poder Judicial, y para eso también necesitamos que la ciudadanía se apropie de esa discusión, porque yo estoy convencida que a través de una ley no hay reforma social, por lo menos no concreta, y necesitamos esa dimensión social que es que se da justamente cuando hay una apropiación de la cosa pública, cuando hay una firme convicción de la sociedad de que se precise un Poder Judicial que efectivamente administre justicia, que sea garantía de los derechos sociales y no garantía de los privilegios de unos pocos. Natalia, aprovecharte, antes de ir cerrando, para preguntarte cómo te tomó la renuncia de Hayton de Nolasco en la jornada. Lo tenías en agenda, sabías que podía ocurrir, cómo reconfigura también, la Corte Suprema. ¿Cómo tomaste esta noticia? Un quiebre desde que se eligió la presidencia y la vicepresidencia a espaldas de Hayton de Nolasco y de Lorenzetti. Ahora bien, ninguno de los dos también, pues ninguno puede tirar en la primera piedra, ¿no? Y sin esconder la mano, porque Lorenzetti tuvo esos mecanismos espurios 10 años cuando fue presidente de la Corte Suprema, fue el coautor de la doctrina de Lusún, el vaso conductor con Comodoro Pi, también con la Embajada de Estados Unidos, y Hayton de Nolasco, a través de un amparo, logró perpetuarse unos años más después de sus 75 años. Ahora, obviamente, al sentirse inconsulta, habla de un cumplimiento de un ciclo, más allá de que jurídicamente, obviamente, ha tenido fallos señeros, pero la verdad que es una lectura de las profundas internas que hay en esta Corte, de la fractura, es un síntoma de la imagen negativa de un 75% que tiene esta Corte Suprema, y la verdad que cuando hablamos de crisis institucional del Poder Judicial, una de las más grandes o el mayor descrédito de los últimos tiempos, hablamos de esto también. Una Corte que no tiene plazo para fallar, una Corte que falla con oportunidades políticas, una Corte que está más centrada en sus pujas y sus internas palaciegas que en lo que necesita el pueblo, y es esta. Bien. Acá me pregunta Martín, ¿es una oportunidad para avanzar en la designación de nuevos jueces? ¿Cómo es el proceso para nombrar un nuevo juez? En este caso para la Corte Suprema, ¿y en qué plazo se da? ¿En qué tiempo se da? Tenemos un decreto, que es el decreto 222 del 2003, en donde Néstor Kirchner estableció un mecanismo también de consulta popular que debería realizarse con anterioridad a la designación de los integrantes de jueces de la Corte, y que intenta que la ciudadanía pueda expresarse acerca de la idoneidad del propuesto, ¿no?
para ver qué opinión le merece. Eso me parece sumamente central y se incorporó en el año 2003. Después, obviamente que es complejo porque tiene que estar votado por el Parlamento. Digo acto complejo porque obviamente no requiere, no lo aprueba o no lo designa el Consejo de la Magistratura como los jueces de tribunales inferiores. Ahora, yo creo que es una oportunidad efectivamente para el recambio de jueces de la Corte y es una oportunidad para hacer valer también estas expresiones de consulta popular, más allá de que algunos dicen no hay tiempo. Bueno, creo que sí es necesario hacerlo conforme lo establece este decreto 223/03 y según lo establece la Constitución. Bien. Por lo pronto, Natalia, vamos a encontrarnos en la calle mañana, ¿no? Estaría bueno repasar eso para que nos encontremos en la calle, el pueblo trabajador y los que creemos que no se puede avasallar así a la justicia y al pueblo en general, digo, porque le están imponiendo una forma de verlo. Nos encontramos mañana, ¿qué horario y en dónde? Cerrito 760, la puerta del Tribunal Superior de Justicia, mañana miércoles 6 a las 11 de la mañana. Bien, en la escribanía del gobierno de la ciudad entonces nos encontramos. Es otra de las escribanías, sí. Exactamente. Bueno, Natalia, te agradecemos enormemente por haberte tenido acá, que te hayas tomado el tiempo, como siempre, tan gentil, cada vez que te contactamos estás dispuesta a darnos un rato. Estamos en contacto, te agradecemos y nos vemos la próxima. Bárbaro, nos vemos. Un beso grande. Esto es Conexiones. Es por abajo.